Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Eduardo Levi Yeyati. Se graduó como ingeniero civil en la UBA, doctorado en economía en la Universidad de Pensilvania y también tuvo su paso por Wall Street en Barclays entre el 2007 y 2009. Fue economista jefe del Banco Central en la gestión de Mario Blecher y también tuvo su paso por la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itera. Imperdible hoy la entrevista con esta máquina de hacer libros, porque tiene libros hasta de ficción y de no ficción. No se pierdan entonces esta entrevista con Eduardo Levi Yeyati. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados con Eduardo Levi Yeyati. Eduardo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Muy bien. Gracias por la invitación. No, un placer. Eduardo, viendo tu currículum veo que te graduás de ingeniero y después te volcás a lo económico. ¿Cómo fue ese cambio? Es incluso más bizarro porque mientras estudiaba ingeniería, Sí. también estudiaba psicología en la No. UBA, que no terminé. Pero bueno, no, mira, el cambio surgió durante mi carrera. Me di cuenta que la ingeniería no me interesaba tanto, pero no quise volver a empezar Al otra casillero carrera de porque inicio, había no hecho querías volver. claro. Entonces dije, si me va bien, si no me bochan, si no tengo problemas para avanzar, termino y me reciclo, cambio, elijo en un posgrado, que es un poco la recomendación que le daría hoy a todos mis estudiantes, ¿no? O sea, y a mis hijas, que es terminar un grado y después en el posgrado es donde uno termina de afilar la puntería. Así que, y pasó que estaba en el último año, viajé a Estados Unidos con una beca de la Fundación Universitaria del Río de la Plata y ahí nos pasearon por varias universidades y por senadores, think tanks, todo en Estados Unidos. Y de ese paseo, veía gente que hablaba de cuestiones políticas, sociales, económicas, y me pareció que esa mezcla me gustaba mucho más que la ingeniería o la psicología, y me pareció que la economía estaba justo ahí en el medio, es como estar en el medio de la cancha y puedes estirarte un lado y al otro, más quanti o más quali, te daba mucha flexibilidad para elegir los temas y sobre todo temas aplicados. Cuando volví, me puse en campaña para ver cómo me reciclaba como economista. Muy bueno, muy bueno. Y optaste por ir directamente al doctorado en Pensilvania, en UPenn. Hice una escala intermedia. Yo hice un posgrado en el Instituto de Itela, no existía la universidad en Ah, esa ok. época, con grandes valores como Daniel Heyman, Alfredo Canavese. Había muy buenos profesores y había profesores juniors que después se volvieron amigos, como Mariano Tomasio, Federico Sturzenegger, que estaban terminando en Estados Unidos y venían y daban algunas clases, Javier Ortiz, Pablo Sanguinetti. Muy buena gente el instituto. El instituto me abrió un poco las puertas a la economía, me dio el conocimiento y las cartas para aplicar a una universidad importante en Estados Unidos, y después de terminar el instituto, 1 año y medio duraba el programa, sí, me fui a estudiar a la Universidad de Pensilvania. ¿En La qué año? condición para ir afuera, como ya iba casado, era ir a una ciudad y no un campus city. Claro, ¿de Y qué año ahí estamos hablando me cuando te vas reciclaba. a estudiar a UPenn? Del 92. Ok. Yo terminé ingeniería en el peor año para la ingeniería de la historia reciente en Argentina, que fue el 89, medio de la hiperinflación, suspensión de obras públicas. De hecho, yo estaba trabajando de ingeniero y me recibí y a los 2 meses me echaron porque la empresa trabajaba básicamente en obras públicas que se habían suspendido. Así que pasé del piso total. En el año 92 ya la historia era distinta, ya teníamos convertibilidad, el país crecía. Pero recibí una beca. Mi esposa me dijo, mira, si querés te acompaño este año, el año que viene no sé. Así que aproveché y me fui. Te dio un plazo fijo 1 año.
me dijo, tenés una opción, pero vence en 3 meses. ¿Cómo, cómo viviste como ingeniero ese primer gran evento triste, por cierto, que fue la primer hiper? Más allá de tu situación laboral. Mirá, Pero me no, imagino que no, también te debe haber ayudado para volcarte a lo económico. bueno, exactamente, sí, yo ya tenía un poco esa propensión y mientras esperaba empezar, porque ya había aplicado el posgrado en la DITELA, hice algunas materias optativas en Ciencias Económicas de la UBA, donde conocía también grandes profesores, entre ellos Beni Kosakov, que sigue siendo amigo hasta el día de hoy, y a Fanelli, a Mario Damil. O sea que de alguna forma me empapé un poco más de economía durante un año en donde todo el mundo hablaba de economía. Entonces, claro, tenías, no de economía, de macroeconomía, y de macroeconomía, de economías en desarrollo, de crisis, de quilombo. Así que sí, obviamente el incentivo era doble porque por un lado me interesaba ya, a priori, pero aparte sentía que si querías arreglar algo en el país o cambiar la realidad del país tenías que pensar por ahí, porque era como el origen de todos los males. Mm. Así que sí, fue un año en donde se fortaleció mucho mi deseo de estudiar economía, pero también un año muy angustiante en el sentido de que, como lo recuerdo yo al menos, ¿no? Del fracaso de la experiencia democrática, el temor a que este fracaso de la experiencia democrática atentara o hackeara la primavera democrática que habíamos vivido a partir del 83. Entonces había varios componentes que eran bastante angustiantes. La hiperinflación desde todo punto de vista, no solo económico. Y Eduardo, cuando vas a UPenn, ¿tenés algún tipo de asistencia, beca, algo así? Porque me imagino en esa época también, pese a que ya estamos hablando de los primeros años de la convertibilidad, la situación financiera también era delicada. Sí, sí, no, te salía un ojo de la cara, ¿no? Era prohibitivo. Conseguí una beca del BID con fondos creo que era el banco, no, el Banco de Desarrollo de Japón, un trust japonés con dinero para becas para hacer estudios de posgrado. La beca era muy buena, generosa. Que la haya conseguido determinó que me fuera a estudiar afuera, porque yo ya en esa época tenía trabajo, yo tenía más de un trabajo, tenía ofertas en el 92, pintaba mucho mejor que el 89, pero con la beca en mano y con el ultimátum de mi exmujer, nada, fue suficiente como para forzarme a tirarme a la pileta. Así que sí, sí, fui con beca. Si no, aún con la beca teníamos que cortar cupones, pero sin la beca se te hacía imposible. Claro, claro, claro. Eduardo, ¿qué recordás de tu paso por Pensilvania? Mira, varias cosas. Lo primero, lo que me parece es interesante y que creo haber pasado a mucha gente que conozco al menos, es que yo sentía que era muy bueno en relación al resto de mis compañeros, me había ido bien, me resultaba difícil pero no extremadamente arduo estudiar y nada, y era ingeniero aparte. Entonces iba allá y decía, bueno, la voy a pasar tranquilo, voy a tener que estudiar, voy a tener que esforzarme y la voy a pasar tranquilo. Pero claro, los que llegan a un posgrado en una universidad alta, de alto nivel, son también una selección. Sí. Entonces, me sorprendió lo difícil que era, incluso en términos cuantitativos, y cómo me tuve que quemar las pestañas estudiando para pasar los exámenes del primer año, que son básicamente o los pasás o te volvés. O sea que fue una sorpresa, obviamente los pasé, pero digo, uno se siente mucho más poderoso, más confiado cuando está en la universidad que cuando va a estos lugares en donde el nivel de exigencia, el filtro es bastante más selectivo. Así que mi primera impresión fue esa, fue acá tengo que correr porque si no me pasan por arriba. Sí. Y después, nada, después la vida estudiantil, no sé, yo llegué tarde porque yo ya iba incluso casado, pero la vida estudiantil en los campus de Estados Unidos tiene algo que nosotros vemos desde las películas, pero que es muy particular, muy, muy de silo, pero con muchas cosas lindas. Como estar en un pequeño oasis de intelectualidad académica, donde pasan muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Es muy rica la vida estudiantil más allá de la ciudad, porque es casi como a las espaldas de la ciudad en muchos casos. Así Claro, que en ese sentido, una vez, pues está en ¿qué cosa? Filadelfia. Está en Filadelfia. En Filadelfia, claro, Filadelfia es una ciudad grande, extendida, pero la universidad está en los barrios más baratos. En general, los campus urbanos están en zonas que en algún momento fueron baratas, porque son terrenos que han sido concedidos para desarrollar esa zona. Claro. Y, no, y tenés
como te digo, es como un mundo que nosotros acá, yo fui a la UBA, pero la gente que está en una ciudad, una universidad urbana en Latinoamérica en general, no tenés esa sensación de campus que tenés cuando vas a una gran universidad americana, ¿no? Hay muchísimos recursos, muchísimo material, muchísimos profesores, todos juntos. Nosotros decimos, acá vamos a una facultad, no hay como un campus de la UBA. Allá está todo junto, entonces el cruce es realmente muy rico. Así que eso sí, fue una experiencia muy linda. Y después, obviamente, tuve una hija cuando estaba en el segundo año, así que eso apuró todo. En 3 años me fui, o sea, Claro. terminé, se me acababa la beca, tenía una hija. En 3 años liquidé el doctorado, sí. Pero Salí a buscar laburo. normalmente es en 4, ¿no? Sí, sí, 4, incluso 5 a veces. Hay gente que se queda más, sobre todo si la ciudad es cómoda. Pero pasó que justamente en esa época en Penn, en economía tenían temor o estaban preocupados porque la gente se quedaba demasiado tiempo. Entonces crearon una serie de incentivos y facilidades para apurar el paso y logré, increíblemente, sólidamente, que me reconocieran materias que había hecho en el Instituto de Itela, con lo cual tuve que cursar menos y yo empecé a escribir la tesis muy rápido, con la idea de irme rápido. Y, y de hecho, cuando estaba en el segundo año, vino la gente del Fondo Monetario a reclutar y había estudiantes de cuarto y quinto año. Y la directora del departamento, la directora administrativa, sabía que yo estaba buscando salir y conseguir un trabajo, entonces me dijo, mira, acá hay un slot, ¿no querés ir a entrevistar? Y entrevista va, entrevista viene, me hicieron una oferta. Entonces, a los 2 años y medio tenía un trabajo permanente en el fondo. Y en ese momento pedí prórroga y fui a mi director del departamento de economía y le digo, mira, tengo 2 opciones. Puedo gastar a cuenta de lo que me va a pagar el fondo o terminar la tesis. Y él con muy buen tino me dijo, termina la tesis. Muy bien. Eso vale, la chapa vale, sentate, digamos, 6 meses, 7 horas, 7 días a la semana, 24 horas, laburando en la tesis y la cerré antes de ir al fondo. Muy bien, muy bien. ¿Qué profesores recordas de Pensilvania? La gente que más me ayudó, bueno, profesores buenos tuvimos varios, David Cass, un tipo muy conocido, mucha gente de la onda de exalumnos de Prescott, como Hennian, Randy Wright. El mismo Prescott vino una vez a dar clases. Pero los que más me influyeron eran mucha gente de Wharton, gente de Sí. finanzas. Sandy Grossman, Stephen Seldes, Sean Everly, eh, Auerbach fue mi tutor, por ejemplo. Andrew Abel, que también estuvo en la mesa de la defensa de tesis. Fernando Álvarez, un gran economista argentino Sí, que de está en Chicago, Chicago. también estuvo en mi mesa, claro, estuvo en mi mesa de tesis, fue uno de los jurados. No, grandes profesores, te digo estos porque son con los que más interactuaba, pero Andy Atkinson, y después hay mucha gente de micro, Roger Postlewhite, por ejemplo, que nos daba teoría de juegos. No, gente buenísima, la verdad. Y te digo más, me arrepiento de no haber tenido, porque estábamos estudiando, no haber tenido más tiempo de interactuar con ellos de manera más informal, porque que es algo que haces ahora cuando vas de grande, porque es gente que siempre tiene algo interesante para contarte, siempre es hablar con gente inteligente y estudiosa, siempre te da algo, ¿eh? Siempre te llevas algo. Y cuando estás estudiando todo el día, a veces no tienes tiempo de interactuar de manera vial. Claro. Y Eduardo, ¿cómo fue tu llegada al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo viviste esa experiencia y hasta qué año estuviste? Con el fondo, mira, la experiencia fue buena porque yo siempre quise hacer economía aplicada a cuestiones de la realidad, a la política económica. Y en general empecé por el lado de macro, es decir, política monetaria, cambiaria y fiscal. Eso es la macroeconomía. Y el fondo se dedica a eso. Entonces estuve un año en el departamento del hemisferio occidental, estaba en la misión a Colombia, donde conocí gente, no sé, como Guillermo Perry o José Antonio Campo, que en esa época eran ministros. Y después estuve un año y medio, un poco más, estuve 2 años y cuarto en el departamento monetario y cambiario. Y de hecho, lo curioso es que yo no pensaba ser investigador. Eh, Me había ido rápido, había terminado la tesis rápido, pero la idea era hacer política económica, eventualmente ir a un gobierno. Y
y tuve mi segunda hija, y para no viajar tanto a Misiones, llegué a un arreglo con el director del departamento de que escribía trabajos académicos que lo hacían ver bien al departamento, a cambio de viajar menos. Y esas fueron mis primeras publicaciones. Y a partir de ahí, de manera totalmente fortuita, me convertí en un investigador. No era el plan. De hecho, casi nada de lo que me pasó en la vida siguió un plan. Mejor dicho, tuve muchos planes, pero ninguno se materializó y siempre fue bastante aleatoria mi derrotero profesional. Bueno, eventos como estos que ser padre te llevaron a digamos, esa decisión de hacer más investigación, ¿no? Sí, y aparte me di cuenta que me gustaba, que aprendía eh, muchas de las cosas, yo diría casi todas las cosas, los temas, los trabajos en donde me involucré, me dieron lecciones que a veces yo mismo, a veces otros aplicaron. O sea, puedo hablarte de trabajos específicos que, nada, que con el tiempo de pronto vas a una conferencia en un banco central, me acuerdo del aniversario del Banco de Turquía, en donde el economista jefe empezaba la conferencia citando los términos que habíamos acuñado en algunos trabajos que hicimos en el fondo, por ejemplo, el de dolarización financiera, y citando los papers. Y yo pensaba, eso es exactamente donde quiero estar. Quiero escribir el paper y después poder utilizar eso en la política, en la vida real. De hecho, si me preguntás mi paso por el Banco Central en el 2002, yo sé mucho de lo que había investigado y publicado 2 o 3 años antes. Y Eduardo, ¿hasta qué año te quedas en el Fondo Monetario? Me quedo 3 años y un poco más. O sea, Mm, vuelvo a fin del 98 a Buenos Aires de la mano de mi gran amigo Federico Sturzenegger, me que era, a imaginé. la sazón, era el decano de la Escuela de Negocios de la, ahora sí, Universidad de Itela, y que fue el que me invitó sin tener casi nada publicado. O sea, tenía un working paper que estaba por salir, que es de dolarización financiera, pero básicamente compró la opción, eh, y no solo eso, sino que acto seguido empezamos a trabajar y tenemos una sociedad académica hasta ahora. El último paper salió hace un mes. Pero bueno, fue de la mano de él y sí, 3 años. Si me quedaba un poco más, ya el incentivo a quedarte por los programas de retiro, y hay una serie de cuestiones que están como construidas alrededor de ese contrato, de las multilaterales en general, hacía más difícil que te volvieras. Así que dijimos, si nos volvemos ahora. Tenía ganas de vivir como economista profesional en Argentina. Volvimos en un periodo complicado, porque fue el inicio de la crisis, Sí. pero realmente no me arrepiento, ¿no? Bueno, era una época complicada para todo emergentes, ¿no? Desde el sudeste asiático, que bueno, aparte lo viste en el fondo, hasta, no sé, Sí, Rusia y después Brasil. viví el inicio del gran bolonqui mundial emergente en el 98 y de hecho yo estaba con el fondo visitando en una misión a Corea y me acuerdo que hablaba eso fue días antes de la devaluación, hablaba del won, hablaba con los funcionarios y veía que de pronto se paraban y agarraban un teléfono y se les veía preocupados, después volvían y hablaban, pero estaban con medio oídos porque la crisis estaba sucediendo mientras yo estaba dando clases y asesorándolos en temas cambiarios, lo que era bastante ya, Y, curioso, y, un poco ridículo, porque nada de lo que yo les podía decir en ese momento podía ayudarlos a superar esa crisis que ya estaba muy adelantada. mm, y Eduardo, ¿cómo te surge el tema recién lo mencionabas, el tema de dolarización financiera, ese término que después se acuñó y tuvo bastante repercusión? De vuelta fue asociado a la política eh, en la realidad. La anécdota es que Stanley Fischer, que era el segundo del fondo en el año 97, 98, visita Bolivia, habla con el banquero central, Juan Antonio Morales, un tipo muy serio, muy bueno, y Morales le dice, hace 10 años que tenemos inflación baja y todavía tenemos todos los bancos llenos de depósitos en dólares, no logramos bajar la dolarización. A mí me dijeron que si bajaba la inflación, bajaba la dolarización y no pasó, decía Fischer. Entonces Stan Fischer vuelve a Washington, habla con el departamento monetario donde yo estaba y le dice, mandemos una misión a responderle, a ver qué pasa, porque es cierto, hace una pregunta que yo no tengo una respuesta concreta. Así que mandó una misión, fui con un colega y amigo Alanis a Bolivia, a La Paz, hablamos con todo el mundo y empezamos a ver básicamente una cosa que después se volvió muy obvia, que es que nosotros medíamos dolarización
como si se tratara de la base monetaria, es decir, del dinero en el bolsillo, de los saldos nominales que se erosionan con la inflación, pero la dolarización que veías en el banco era de depósitos a plazo, con tipos de interés. Entonces tenías que pensarlo más desde un punto de vista de selección de cartera, la composición de moneda de tu cartera de ahorros, por ponerlo de algún modo. Y los determinantes eran completamente distintos, e incluían cuestiones que tenían que ver con lo que después se llamó regulación macroprudencial, encarecer la intermediación en moneda extranjera en relación a la intervención en moneda local, cargarle un costo regulatorio más alto, porque efectivamente tiene un riesgo mayor cuando prestas en dólares a alguien que no tiene dólares, el riesgo de crédito es mayor, en fin. Empezamos a elaborar una especie de, por un lado, un toolkit para desdolarizar, pero aparte pensar el fenómeno en un punto de vista completamente distinto que podía darte una situación de bajísima inflación y a una alta dolarización. Y ese fue el inicio de una agenda que desarrollamos bueno, todavía sigo hablando de ese tema, pero desarrollamos a lo largo de 15, 20 años. Pero como ves, la pregunta fue un banquero central que dijo, no sé qué estoy haciendo mal, y nos llamaron a nosotros para responder esa pregunta. Claro, qué interesante el tema, ¿no? La verdad que es un tema, bueno, me decías que aún hoy se sigue viendo, se sigue hablando de ese tema. Bueno, en Argentina es un Argentina, caso obviamente. paradigmático, pero Sí, sin entrar anticipadamente en Argentina, cuando vas a Uruguay, Uruguay hizo muchas cosas bien y sigue siendo un país dolarizado. Los bancos, los depósitos, los ahorros son dolarizados, y los mismos uruguayos en el Banco Central, y hay algunos acá que han venido en estos días a Buenos Aires, los mismos economistas no saben muy bien por dónde agarrarla, porque habrían esperado, hicieron varios intentos, de hecho, que se hubiera reducido el porcentaje de dolarización, dado que el peso uruguayo es estable, se aprecia, el riesgo de crédito es muy bajo. Otros países, Bolivia, entre ellos Perú, fueron más exitosos. Pero todavía se sigue hablando, sí, porque hay muchos países que no le encuentran la vuelta, y cada vez que hay una crisis o un aumento de la incertidumbre, mucho del terreno ganado en momentos estables se pierde, y entonces vuelve el tema recurrentemente. Yo pensé que iba a estar muerto a esta altura, pero sigue vivo. Eduardo, ¿hasta qué no te quedas en la escuela de negocios? Yo me quedo hasta el año 2007. O sea, perdón, tuve un intervalo cuando fui al Banco Central. Mm. Pero eso, salí y volví, fue bastante breve lo mío en el Banco Central, fue menos de un año. Un Pero año, después, pero ¿qué año que te pasaste, no? Porque fue el 2002. ah, sí, sí. No, bueno, yo renuncié, voy a pedir licencia, no renuncié, para ir al Banco Central como economista jefe en el periodo en que estuvo Mario Blecher. O sea que Sí, estuve, mientras Mario fue presidente del Banco Central, yo fui su mano derecha, mano izquierda. Éramos pocos en esa época porque mm, te imaginarás, en medio del sí, lío, poca gente quería tirarse esa pileta sabiendo que podía salir mal. sí, era un Entonces nos infierno, ¿no? costaba, claro, la mayoría de la gente pensaba que nos iba a ir mal, que íbamos a terminar en hiperinflación o dolarización espontánea, y en algún momento me acuerdo que nos costó conseguir un vicepresidente, vicepresidente del banco. O sea, en algún Sí, momento incluso Mario me preguntó a mí, yo dije, mira, no, era un vicepresidente precario porque no iba a ir al pliego al Congreso, o sea, había ciertos riesgos, yo era muy joven, le dije, mira, prefiero ayudarte en el staff, y tuvo que pedirle Dualde a su amigo personal, Aldo Piñanelli, que tomara la vicepresidencia. sí, me Nadie acuerdo. quería agarrar. Pues, Y bueno, y Aldo se portó y al final le fue bastante bien, pero digo, tuvo que meter a alguien de onda porque ningún economista profesional quería arriesgarse a eso. Imagínate esa situación. Ahora, como profesional, ese paso por el Banco Central, que a mí me parece exitoso, porque de hecho nosotros, no te olvides que a fin del 2002 la inflación era 3% anual, la economía crecía, no se habían caído ningún banco y teníamos superávit gemelos. Digo, el mm, trabajo que se hizo en el 2002 algún día debería ser valorado. Se hizo con y, sangre, sudor y lágrimas, pero dejaste el país en una situación que nunca se volvió a repetir desde ese momento. y La potencialidad que tenías en el 2003. deberías hacer vos el libro 12 meses en el Central. Sí, si tuviera tiempo, pero eso se lo dejo a los historiadores, que cada uno tiene su especialidad, pero esos meses en el Central, en donde
básicamente éramos todos hombre orquesta porque no había mucha gente. Y tenías, no sé, comité de cambiario temprano en la mañana, después mercados, Sí, a la tarde aparte, tenías el comité de crisis, de con la todo, estabas en gente, todas las mesas, los ahorristas queriendo incendiar los bancos. saliendo por la puerta de atrás, sí, porque tenías gente siempre en el frente culpándote de la crisis y gente que estaba obviamente con buenas razones muy preocupada y angustiada porque no recuperaba sus ahorros y con mucha del círculo rojo de la opinión pública en contra, porque de vuelta, si vos lees, seguro vos lo leías y escribías, lo que se decía a principios del 2002 sobre lo que iba a pasar era todo muy negativo, nadie se imaginaba que ibas a tener inflación de un solo dígito en el segundo semestre, por ejemplo. Entonces sí, tenía bastante presión, pero lo cierto es que profesionalmente es súper, ¿qué puedo decir?, estimulante, porque de pronto tenés la posibilidad de poner en práctica conocimientos que no están tan lejos de lo que, si sos un economista aplicado, tan lejos de lo que uno enseña y estudia a nivel académico, porque más allá de los temas de dolarización que yo utilicé para diseñar el primer programa monetario post-convertibilidad, estaba justamente basado en esta diferenciación que le habíamos hecho al banquero central boliviano, eh, pero utilicé otras cosas, por ejemplo, de teoría de juegos, de problemas de racionamiento, cuando teníamos que intervenir en el mercado y no teníamos cómo vender. No te acordás, pero había soluciones bien bizarras que teníamos que implementar, como por ejemplo obligar o en realidad hacer que los bancos vendieran dólares por cuenta y orden del central, porque si no esos dólares se incautaban porque la gente los iba con un escribano a pedir sus Ah, dólares claro. depositados. Entonces teníamos todas las mañanas que sacar camiones de Juncadela de reservas que iban a los bancos que los vendían por cuenta y orden del central y después recuperarlos a la noche. Si quedaban en el banco privado, el banco comercial, se los llevaban. Cosas como esa, digamos, que en algún punto, y es importante, se basan en entender cómo funcionan los mercados, porque hacíamos esto porque si no, nuestra intervención se perdía porque había demasiadas pocas bocas de expendio de dólares, por ejemplo. O sea, cuestiones que uno podría tranquilamente explicar en términos de un modelo económico, lo puedes explicar con estas anécdotas Mm. de políticas reales. Así que como experiencia es inimitable. Por suerte, creo, salió muy bien. Hay veces en donde esa experiencia te enseña cosas, pero sale muy mal. Pero pasar una temporada, hacer gestión de crisis, te digo, es una enseñanza, en cualquier caso, es una enseñanza que no obtenés en la academia. Claro, claro. ¿Y interactuabas mucho con el ministro de Economía, Jorge Remes Lenikov, y después Lavagna en ese año? In- Interactuábamos mucho con Jorge, sí. De hecho, nos juntábamos los sábados con él y con Jorge Todesca y con Lisandro Barri, que era el trío, Mm. el secretario de Política Macroeconómica, de Programación Macro y el De secretario de finanzas. Finanzas. Los tres grandes personas, nos hicimos amigos con Jorge, todavía nos hablamos, yo le tengo muchísimo respeto. Bueno, Jorge hizo un Y libro. aparte, Jorge hizo un libro de sí, todo sí, lo eso. leí, sí, sí. No, está muy bien. Yo hice un libro también, pero fue más sobre los primeros 5 años, entonces no hablaba tanto de la gestión en la que yo participé. Pero bueno, sí, hablábamos mucho con ellos y teníamos muy buena relación y Mario tenía muy buena relación, armamos un equipo. La Baña fue un poco menos porque La Baña tuvo desde el inicio roces con el central. Sí, Eh, sí. Le achacaba que dábamos redescuentos. Había como una pelea también por colocar a alguien de economía, algo que nunca pasó con Remes. Remes siempre fue muy respetuoso de la autonomía y de los criterios de Mario y de todo el equipo nuestro. Así que no, ese trabajo con Jorge fue muy bueno y te digo, es otra persona a la cual hay que valorar en muchos sentidos, pero sobre todo en su moderación y su falta de vanidad. En la política pública es esencial, uno tiene que trabajar en equipo y ser muy humilde en sus posiciones, sobre todo en una crisis. ¿Y por qué te vas del Banco Central, Eduardo? Me voy porque en parte a raíz de estos roces, en muchos casos son naturales, tampoco quiero Sí. atribuir culpas, pero estos roces que se daban entre economía y el central, en el momento Mario Blecher decide dar un paso al costado.
yo había entrado con él, estamos muy asociado a él. Pensé que si me quedaba iba a ser blanco de los nuevos roces que iba a haber con economía, porque esos roces siguieron Sí, siguieron dando con Alfonso Pignanelli. Pratgay. También, exacto, o sea, es una cosa, es un proceso Sí, ya era algo naturalmente conflictivo, sí, genético, te sobre diría. todo, bueno, yo de vuelta, no quiero este, No, fue mío. Sí, personalizarlo, sí, sí. pero lo cierto es que hubo una tensión permanente y cuando uno está en esas posiciones tiene que entender que uno es técnico, pero siempre tiene que tener una terminal política cuando tomas decisiones de peso. Cuando estás en el steady state, en el estado de reposo y de tranquilidad, es mucho más fácil hacer el trabajo técnico, pero cuando tenés que decidir cuestiones más puntuales como la intervención cambiaria que haces con los bancos que se te caen, necesitas tener, aparte de un equipo, una terminal, un apoyo político. Mario era mi apoyo y cuando él se fue me pareció natural preservarme y seguir su camino. Y que volviste a la Ditela. Y ahí volví a la Ditela. De vuelta de profesor y estuve en Ditela hasta el año 2006, que tomé un sabático para trabajar full time con el Banco Mundial, con la oficina del economista jefe para Latinoamérica del Banco Mundial, Guillermo Perry, a quien había conocido, como te comentaba, cuando cubría Colombia con el fondo. O sea que nos hicimos muy buenos amigos con Guillermo. Y después pensaba volver a la tela después del sabático y tenía aparte una invitación para dar clases en Harvard, en una beca que se llama Robert Kennedy Professors, Visiting Professors. Y me surgió la invitación de Barclays para ir a Wall Street. Y la verdad que, como yo trabajaba temas financieros, y tenía como la cola de paja de que venía gente del sistema financiero, de la industria, y decía, no sin razón, vos sos académico, no entendés cómo funcionan los mercados de verdad. Dije, bueno, esta es mi oportunidad para ir, aprender y de paso sacarme ese estigma academicista. Así que en vez de volver a la Ditela, renuncié para ir a Barclays. Antes de entrar, Eduardo, en Barclays, yo recuerdo acá, le hicimos una entrevista a Federico Sturzenegger y habló de un paper que presentaron en forma conjunta sobre clasificación de regímenes cambiarios. ¿Nos podés contar cómo surge Sí, ese paper y la importancia que tuvo después? sí, mira, yo trabajé con Federico desde que volví, hicimos 2 o 3 cosas, para el Banco Mundial en particular, y en algún momento los dos teníamos esa obsesión con lo cambiario, siendo argentinos, creo que es natural, y nos parecía que cuando queríamos pensar, por ejemplo, las causas y las consecuencias de regímenes cambiarios específicos, usábamos la clasificación del Fondo Monetario que básicamente recogía lo que los países decían que hacían, pero había muchos países que decían que hacían ciertas cosas y después en el fondo hacían otras. Decían que fijaban y realineaban cada 6 meses, o decían que flotaban y vos veías que estaban vendiendo reservas o comprando reservas todo el tiempo. Entonces, con Federico nos planteamos hacer una clasificación de facto en función de cómo se movía el tipo de cambio y las reservas, en términos relativos, eh, que después fue emulada por grandes autores, incluyendo mi amiga Carmen Reinhardt, con Ken Rogoff. Hay varias clasificaciones que usaron diferentes criterios, pero que tenían como objetivo reflejar la realidad mejor que lo que el autorreporte de los gobiernos la reflejaba. Y a raíz de ese trabajo, después hicimos otro, también con Federico, donde mirábamos cómo los regímenes así determinados, los regímenes cambiarios, influían en el crecimiento. Y me acuerdo, para nosotros fue muy importante porque nosotros vivíamos acá, más o menos en el culo del mundo, y publicar en el American Economic Review desde Argentina es más difícil que estando en la costa este, Sí, porque allá haces la ronda de presentaciones, de conferencias, conoces a los editores, a tus posibles referís, o sea, le das un poco de rosca, que es lo que hace todo académico, pero que estando en Buenos Aires te resulta mucho más oneroso en términos de tiempo y de dinero. Y para ese trabajo, de hecho, lo hicimos. Fueron justo los años de la crisis y viajamos a Estados Unidos y lo presentamos, viajamos los dos y hablamos con gente y logramos meter paper en el American Economic Review, que es considerado el journal más importante de economía. Ya está, con eso ya llegamos. Para nosotros era como llegar eso. Eso fue claro, en el sin año dudas. 2002, creo. Y vaya que tuvo Después eso influencia. dio
Sí, 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 es muy citado y la clasificación es muy utilizada. De hecho, la acabamos de actualizar ahora con Federico y acaba de salir, está por salir publicado. Acaban de aceptar el paper en una revista muy buena, pero para nosotros era doblemente grato porque, de vuelta, es así, digamos, no es una crítica eh, a cómo es el mercado económico, pero es bastante más difícil, y eso creo que lo comparten todos mis colegas, publicar y estar en el centro de las revistas académicas cuando estás tan lejos del centro físicamente, geográficamente. Así que para nosotros sí fue como una gran victoria, digamos. Sin dudas. Eduardo, estuviste en Berkeley entre 2007 y 2009. ¿Cómo fue vivir la crisis de la subprime del 2008 en Estados Unidos desde Wall Street? Mira, sí, las crisis me siguen, porque yo volví a Argentina justo cuando la crisis empezaba a gestarse y estuve en el Central durante la crisis, en la resolución. Pensé que en Wall Street me iba a tratar mejor y al año estábamos, aparte yo estaba en Barclays, o sea que nosotros estábamos en el centro de la crisis porque Barclays era el banco que se suponía que iba a rescatar, que iba a comprar Lehman ese fin de semana fatídico antes de que Lehman tuviera que quebrar y se desencadenara la gran venta de activos de riesgo. Y el lunes, en donde Lehman pone la quiebra, Barclays cierra la compra sin la deuda, o sea, compra los activos y la gente. Y así que la gente que venía con las cajitas y el POTUS salía de Lehman, que aparecen en las fotos, bueno, venían a mi oficina, porque nosotros la oficina nuestra de Nueva York tuvo que absorber eh, a los profesionales de Sí. Lehman por un tiempo. O sea que estábamos muy cerca, tanto porque estábamos mirando los mercados, y cualquiera sabe que pasa algo en Estados Unidos de este tenor y los mercados emergentes reaccionan muy rápidamente y muy violentamente, y todos esperábamos crisis del estilo de los 80 y de los 90, que no sucedieron, de hecho, lo cual fue una gran confirmación que las políticas, el avance en las políticas monetarias, macro en general en Latinoamérica, era real, que no tuviste crisis terminales, obviamente fueron golpeados, que no tuviste crisis financieras, tuviste crisis reales en Latinoamérica. Pero, pero era súper interesante porque aparte del curso acelerado en estrategia financiera, cuando yo llegué y tuve que armar el equipo, no había equipo en Barclays, lo estábamos creando de cero, no solo tuve que aprender cómo se manejan los trades, cómo son los mercados, cuestiones que tienen que ver más con el posicionamiento técnico que con las variables fundamentales macro, sino que aparte tuve que después cambiar el cassette y ponerlo en modo crisis, que es algo muy distinto porque en modo crisis casi todo es direccional. Entonces, todo lo que vos haces en tiempos normales para aprovechar desvíos o cambios en el valor relativo de los activos durante una crisis, eso es secundario porque todo se mueve básicamente en tándem y entonces la estrategia es completamente distinta. Es buscar un activo líquido para posicionarte a favor o en contra del mercado, pero no tenés la posibilidad de diversificar o la posibilidad de tener análisis más granulares porque básicamente el mercado mira si sigue cayendo o si rebota y empieza a subir. Es a la vez más simple y más complejo. Así que fue una enseñanza súper rica y bueno, por suerte Barclays era sólido, entonces no teníamos la angustia que sí tenían muchos colegas de estar en instituciones que no sabían si iban a durar Mm. hasta fin de año. Incluso algunos bancos como Citi, por ejemplo, que estuvieron un poco Uy, ¿te acordás? hackeados por el Sí. mercado. Sí, Sí, me acuerdo de la acción valió en algún momento 0, algo, ¿no? sí, sí, sí. La gente llegaron a dudar, y eso es una señal de la profundidad de la crisis, llegaron a dudar de que a Citi lo pudieran llegar a rescatar. Cosa que ahora nos parece obvio que ese es el caso, ¿no? Pero llegaron a dudar de que Citi pudiera sobrevivir. Un banco como Citi, que es histórico y aparte uno de los más sólidos. Sí, 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 fue, como te digo, una experiencia ahora vista desde lejos me parece fascinante, pero en el momento había mucho nerviosismo, es difícil mantener la mente fría y basarte en análisis más sesudos cuando ves la cara de pánico del trader en la mesa del lado. Sí, sin dudas. Eduardo, bueno, ahí tuvo gran actuación Bernanke, ¿no? Para que el costo de esa crisis fuera lo más bajo posible, ¿no?
¿Cómo lo viste, ese accionar de la Fed? Yo creo que hay dos cosas. Una que es muy cierta y que vuelve a lo que te mencionaba antes de que la academia a veces está lejos de la realidad, pero no siempre. Bernanke fue, como académico, un estudioso, entre muchas otras cosas, de la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos y en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Y una de sus tesis era que la política monetaria contractiva de aquel entonces había contribuido a profundizar la crisis. Entonces, de alguna forma, ahora se vio enfrentado a una crisis que todo el mundo esperaba que fuera una nueva Gran Depresión, hizo todo lo contrario y tiró dinero. Le bajó las tasas y cuando las tasas llegaron a cero, o 0,25, que es lo mínimo que podían bajar, 0,25%, siguió tirando dinero, que es lo que generalmente se denomina quantitative easing o relajamiento cuantitativo de la política monetaria, porque entendió que lo que no querías hacer era justamente contraer la política monetaria y darle un segundo golpe a una economía que ya estaba castigada por cuestiones de riesgo y de caída de precios de los activos. Entonces, es cierto que su aprendizaje académico lo llevó a tomar la decisión correcta, lo que de alguna forma vuelve a confirmar que estudiar paga. No siempre paga inmediatamente, pero paga. Pero también hubo Y, y una quizás, conciencia del bueno, mundo que tenías que levantar rápido. Eso es sí, importante. ¿Ya? Todos se coordinaron y tardaron un poco demasiado porque fue justo el cambio de gobierno en Estados Unidos, claro, acordate. sí. Si hubiera estado Obama ya en funciones, se habría dado mucho más rápido. Pero todas las economías del mundo, incluyendo China, se dieron cuenta que tenían que levantar rápido porque si no ibas a entrar en una depresión. Entrabas en un círculo vicioso mucho más difícil de levantar. Entonces hubo un esfuerzo coordinado de bajar tasas y poner dinero en el mercado y de intervenir incluso directamente en los mercados de riesgo, comprando activos de riesgo, MBS, activos, no poniendo dinero a través de Treasury, sino comprando activos de riesgo privado. Y en el caso chino, pero también en Estados Unidos, a un impulso fiscal muy fuerte. ¿Sí? Las dos cosas, o sea, poner dinero y gastar. O sea, aumentar el déficit, gastar para levantar la economía que se estaba cayendo del lado privado. O sea que al final del día lo que pensaban que iba a ser una depresión terminó siendo una recesión bastante breve, duró 6 meses. Pero bueno, ya ves, la gente aprende y la coordinación funciona a veces. Sí, sin dudas. Eduardo, termina tu experiencia en Berkeley y ¿qué haces? Mi experiencia en Barclays termina en parte porque mi familia se quedó en Buenos Aires y la extrañaba muchísimo, así que estuve un año y medio yendo y viniendo desde Buenos Aires, pero era muy demandante en lo personal. Después de lo de Barclays, lo que armo es una consultora. Hago varias cosas. O sea, empiezo a trabajar en CIPEC, eventualmente soy el presidente del board de CIPEC, que es un think tank conocido en Sí. Argentina, y armo mi consultora, Elipsis, donde de alguna forma replico lo aprendido en Wall Street, nada más que más para Argentina. Cuando vos estás en Argentina y querés ser un analista de mercado, en general te preguntan sobre Argentina. Y vuelvo a dar clases, nunca dejé de dar clases, pero sigo dando clases en la Ditela, y en el año 2014, 2015, empiezo a estar la mitad del tiempo en Harvard dando un curso que dura todo el año, con lo cual estaba yendo y viniendo, tenía que estar medio año allá y medio año acá. Un curso en la escuela Kennedy, eso lo hice hasta, diría, principios del 2016, pero ya en el 2016, con Cambiemos, empiezo a tener alguna participación en el gobierno. Pero en el año 2014, 2015, tuve entre la consultora, dar unas clases en Harvard, bueno, y después cuestiones que tienen que ver más con consultoría privada que nunca dejé de hacer. Bueno, y fuiste también una máquina de hacer libros. De hecho, Sí, sí, sí. sí, Lo que hiciste pasa es que eso no lo meto, es bueno lo que decís, es cierto, es parte del trabajo, parte pero del trabajo, obvio. como que es difícil, Por como más que viste, lo uno no hagas hace mucho por dinero. placer, digamos. No, no, ya sé, seguramente, pero también le dedicas tiempo. Y de hecho te quería preguntar por el libro Vamos por Todo, las 10 decisiones más polémicas del modelo, que escribiste con Marcos Novaro, sobre lo Sí, que fue la gestión de Cristina, ¿no? sí, exactamente. Yo había escrito
me mencioné un libro sobre la postcrisis, se llamaba La Resurrección, Sí, que escribí con Diego con Diego Valenzuela, Valenzuela, sí. el actual Intendente de 3 de febrero. historiador y actual intendente, exacto, muy buen amigo. Sí, Y quería hacer la secuela de ese libro. En un momento lo empecé a escribir con mi queridísimo amigo, lamentablemente ya no está con nosotros, Javier Fickman, gran pero economista pasó, gran y gran economista, persona también. extraordinaria persona. Pero lo que pasó es que necesitamos un cierre del libro y lo empezamos a escribir demasiado temprano. No veíamos el arco, no veíamos cómo cerrarlo. Eh, Porque el cierre puede ser el kirchnerismo triunfó o el cierre puede ser el kirchnerismo demostró que no era la solución. Pero alguna historia, alguna narrativa tiene que tener, si no es como medio libro sobre la nada. Y ya más adelante, cuando empecé a escribir con Marcos, ya teníamos un arco. Tenía que ver mucho con esto, con el nombre del título, ¿no? La idea de que el kirchnerismo se volvía un movimiento hegemonizante, que adoptaba prácticas de democracias iliberales, no autocráticas, pero poco liberales, y que detrás dejaba ver cada vez más la tensión de las malas decisiones económicas. Que se veían desde el choque de trenes hasta cuestiones como el cepo, intervenciones que tarde o temprano iban a tener que pagar su costo, ¿me explico? Entonces ya teníamos una historia para contar. Y bueno, y ese libro sí me permitió hacer la secuela del libro con Diego. O sea, tomábamos eh, la historia ahí donde todavía había gente que pensaba que el kirchnerismo era el principio de algo bueno, y veíamos algo como que algunos pueden interpretar como que cuando se quedaron sin fondeo, eh, ese mismo esquema mostró sus limitaciones, o como la degradación de un esquema que podía haber tenido éxito, pero terminó en algo que yo considero un fracaso. Eduardo, ¿cómo viviste la gestión de Mauricio Macri? Mira, con mucha esperanza. Yo siempre me consideré un tipo de centro. No creo que Mauricio sea de centro, pero me pareció que lo que él había creado, y sobre todo con la suma del radicalismo y de la coalición cívica, lo que se había creado ahí era como una gran coalición de centro, como la de, salvando las distancias, Angela Merkel con los socialistas en Alemania. Así que, de todas formas, más allá de que Angela Merkel era de centro derecha, era una coalición de centro, lo mismo que diría la concertación en Chile. Entonces tenía muchas expectativas y había gente muy buena, de todo tipo, gente grande, muy buena, colegas de mi edad, más grandes, y estudiantes, jóvenes. O sea, algunos estudiantes míos de la Kennedy de pronto los volví a encontrar en Casa de Gobierno, en Casa Rosada en el 2016. Todos venían a trabajar por 2 mangos para levantar el país. Eh, la verdad que mi sensación es que fue una oportunidad perdida que no vamos a volver a tener. Tuvimos una oportunidad, vamos a hablar horas de que falló, de si fue ubris o si fue ingenuidad o si fue mala suerte, pero lo cierto es que visto desde el año 2016, y sobre todo a fines del 2016, cuando uno veía que efectivamente el gobierno manejaba las cosas y había armado equipos y estaba bastante en control, visto desde ese punto de vista y cómo terminó, sí, la verdad que ha sido una frustración muy grande, pero yo no diría culpa de nadie en particular, es simplemente una oportunidad que lamentablemente no se nos dio y repito, no creo que se nos vuelva a dar. Y nos costó caro por lo que vino después también, ¿no? Bueno, claro, pero es que en una economía tan polarizada, en una sociedad tan polarizada, tu fracaso es la ganancia del otro. Y si vos querés hacer una opción de centro moderado y fracasás, alimentás a los otros dos, a los dos extremos, a quienes dicen tenías que haber hecho eso mucho más rápido y sin reparar en costos sociales, y a los que estaban enfrente, que el kirchnerismo que te va a criticar diciendo, viste, hablar bien y pensar en términos económicos y pensar en términos de sostenibilidad no te lleva a ningún lado. Entonces, es un fracaso que es muy costoso, ¿sí? Para mí, Cambiemos pudo haber sido, y pintaba para eso, una opción de centro. El fracaso de Cambiemos vació el centro y hoy no tenemos centro. ¿Qué rol tuviste? Si mal no recuerdo, en algún momento estabas con planes de mediano y largo plazo, ¿no? Dentro de la gestión de Mauricio Macri como asesor, digamos. Sí, yo era medio un comodín. Yo no quería ser funcionario, claro, pero era medio un comodín. Estuve de director en el Vice durante 5 o 6 meses. Era un puesto muy cómodo. Hicimos varias cosas ahí con
quien era el presidente en el vice, Pablo García, gran funcionario, también gran persona. Pero en algún momento Marcos Peña y Mario Quintana me pidieron que les ayudara a armar el master plan de gobierno, es decir, lo que el gobierno iba a hacer después de pasar los primeros 6 meses, porque la idea original era que zafábamos de la crisis, de la asignatura pendiente, de la herencia los primeros 6 meses y después teníamos que ir hacia el desarrollo. La verdad es que nunca salimos de los primeros 6 meses. La crisis nos hackeó todo el periodo y todavía nos sigue hackeando, porque es la misma. Pero bueno, me pidieron que pensara qué hacíamos el día después, o sea, cuáles eran las líneas argumentales, cuáles eran los proyectos principales, cuáles eran las reformas que teníamos que encarar una vez que superáramos los primeros 6 meses y eventualmente, y ahí yo no estaba tan de acuerdo, una vez que reafirmáramos la capacidad política a través de la elección de medio término, ganando la elección de medio término. Por eso digo, se esperó mucho, me parece, para iniciar esas reformas, porque se puso la política o los votos delante del caballo de las reformas y en la creencia de que eso iba a abrir las puertas para reformas, pero lamentablemente después de esa victoria del 2017 tuvimos 2 meses de vida y ya no se pudo hacer más nada. Pero mi rol era eso, entonces fui a trabajar, dejé el vice, en un momento fundamos un consejo de la producción, donde yo estuve como un año y medio como director en el Ministerio de Industria, pero sobre todo trabajé en Casa Rosada, en jefatura de gabinete, armando este master plan que se presentó en Chapat Malal hacia fines del 2016 y después en una unidad de pensamiento estratégico que se llamó Argentina 2030, donde se suponía que teníamos que pensar las reformas. Lo que pasa es que nunca se abría la puerta para las reformas, pero bueno, tratábamos de alimentar un poco un horizonte más largo. Eso solo se puede dar si no tenés crisis, si tenés una situación más estable, pero al menos lo intentamos. Interactuaste muchas veces con Mauricio Macri, imagino. ¿Cómo lo definís? ¿Como presidente, como administrador? Mira, te puedo dar, o sea, como administrador, es muy difícil asignarle todo al presidente. Sí, te puedo dar mi impresión. Era así, muchas veces que me junté con él, porque aparte nosotros habíamos armado un consejo presidencial Argentina 2030 que se juntaba con él una vez cada tantos días para discutir temas específicos. Y aparte sí tuve reuniones personales. Y mi impresión con él es que primero me llamó la atención que estaba bastante más a tono con lo que estábamos discutiendo, a veces discusiones técnicas, de temas muy específicos, como que definitivamente no era un de la Rúa, por ponerlo de manera reconocible, sino que estaba muy on top, muy al tanto de las cosas. También me pareció que nunca se terminó de sentir cómodo con una coalición de centro, que él tenía una visión, una formación original más neoliberal, y no lo digo con un juicio de valor, neoliberal ochentista, que en Argentina fue noventista, pero en el mundo fue ochentista, de que el Estado tenía básicamente que cortar el césped y regar la cancha, que es una expresión muy de los liberales clásicos y que él más de una vez repitió, y que los privados tenían que hacer el juego. Y en Argentina, al menos es lo que pienso yo, pues con hacer eso solo no es suficiente para que los privados hagan el juego, y entonces las inversiones no vienen y el producto no se levanta y tenés que cambiar a mitad de camino, como hizo Cambiemos en el 2016, tu estrategia de ser una estrategia liderada por la inversión a ser una estrategia liderada por el consumo. Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que uno puede decir del presidente, de su formación. No sé hasta qué punto esto incidió en que se hicieran ciertas cosas y no otras. También pienso que en algún punto, y eso es enseñanza que está tomando Milei seguramente, en algún punto esperar a tener reconocimiento político para hacer las reformas es un poco suicida en Argentina. Yo creo que hay que avanzar con las reformas aún a expensas del costo político, y esto Macri no lo hizo. Esperó a ganar la elección del 17 para avanzar con reformas que después se hicieron tarde o mal. Eduardo, volviendo al tema académico, vos hiciste un trabajo que realmente recibió un premio muy importante y que el nombre también me parece muy adecuado y que hasta te diría actual, que es Fear of Appreciation, ¿no? El miedo a apreciarse, Sí. que recibió el premio Centenario 2014 de la Academia
Argentina de Ciencias Económicas. Intuyo que en el título te inspiraste en el paper de Calvo, ¿El miedo a flotar? Totalmente. Sí, sí. Sí, porque el argumento que hacemos empíricamente, ¿no? Con datos, pero el argumento, la premisa es que en los 90 el miedo a flotar era miedo a devaluar, porque al devaluar tenías Exacto. por un lado, como estabas dolarizado, la gente que tenía deuda en dólares no la podía pagar y creabas una crisis financiera muy contractiva. Y por el otro, como no había bancos centrales tan creíbles todavía, la devaluación tenía un traslado a precios muy alto y creabas inflación. Entonces, lo que decían Calvo y Carmen Reinhardt era que había mucha gente que decía que flotaba, pero al final no flotaba. Y no flotaba en parte porque tenía temor a la inflación y sobre todo al efecto balance, al efecto disruptivo de una devaluación cuando tenés la economía dolarizada. Eh, ¿Qué pasó? En los fines de los 90, principios de los 2000, los países deliberadamente hacen un esfuerzo caro, de hecho, por desdolarizar porque se dan cuenta, en las crisis de los 90, que casi todas las crisis emergentes, si no todas, fueron crisis cambiarias, crisis asociadas a un tipo de cambio apreciado y a tener mucha dolarización en la economía. Entonces, México después del tequila, Brasil antes y después de Lula, pero Lula sigue haciéndolo, desdolarizan y domestican la deuda y reducen en algunos casos, como el caso de Perú, la dolarización en los bancos, y entonces esos temores que tenías a flotar en el sentido de devaluar desaparecen. Y ahora los países realmente quieren devaluar, porque todo el mundo quiere tener un tipo de cambio competitivo que empuje la economía, y el temor se invierte. Entonces, muchos de los países que habían estado vendiendo dólares para no devaluar en los 90, acumulaban reservas durante el boom de commodities en los 2000. Entonces nosotros lo que mostrábamos, entre otras cosas, era que este temor a la apreciación tenía un sentido económico porque el tipo de cambio alto efectivamente conduce a mayor crecimiento. Tal cual. Y el impacto que tuvo también fue alto de tu paper. Bueno, sí, es muy citado y aparte creo que le dio argumentos a muchos hacedores de política que de facto estaban haciendo eso por razones que les costaba explicar. El mainstream, hacia la economía más ortodoxa, la del al fondo, la que se discutía en Washington, en realidad veía la intervención cambiaria, siempre la vio hasta hace poco, como un déficit de gestión, una mala gestión o algo del pasado, con muchos costos y con muchos efectos distorsivos. Eh, Ahora ya no tanto, porque ahora han entendido que hay razones de peso para intervenir cuando la volatilidad cambiaria es excesiva. Pero bueno, un paper como ese, que salió hace como 15 años, alimentaba la posición más proactiva de intervención. Intervenir no por una cuestión de miedo a que el tipo de cambio se mueva, sino básicamente porque los vaivenes muy pronunciados del tipo de cambio generan costos en la economía que, si esos vaivenes no son permanentes, son costos evitables. Entonces, de ahí que el paper fuera utilizado en parte para dar ese argumento a favor de la flotación, si se quiere, de pararse contra el viento, tratar de que el tipo de cambio no tenga un exceso de volatilidad. Eduardo, vamos a las Todo últimas. muy técnico, discúlpame, No, pero no, pero está bien, pero es los, difícil los oyentes describirlo. del podcast son bastante técnicos, así que te lo van a agradecer. Y Eduardo, en la primera de las últimas tres, ¿cómo estás viendo la gestión de Javier Milei? Mira, a ver, primero, te comenté mi experiencia en Cambiemos. Yo soy muy cauto a la hora de hacer juicios eh, prematuros, porque tengo la sensación de que la mayoría de la gente, la mayoría de todos nosotros tenemos la tentación de hacer juicios prematuros. Y así nos pasó con Cambiemos. Pensamos que habíamos ganado cuando en realidad estábamos a punto de perder en el 2017. Entonces, es temprano para hacer un juicio de valor de lo que está haciendo. Ahora, si hay algunas cosas que podemos marcar, yo creo que del lado de las sorpresas, llamémosla positivas, creo que Milei mostró que era más fácil reducir el déficit, pero sobre todo el gasto de lo que nosotros pensábamos. Nosotros digo porque el año pasado yo fui parte de un equipo de gente que trabajó en programas de campaña.
y éramos más modestos en nuestras aspiraciones. No es que no pensábamos que teníamos que reducir el déficit, pero no teníamos la confianza de que políticamente era viable hacerlo de manera tan brusca. Entonces, en ese sentido, nada, descubrimos que, por ejemplo, el gasto público no es tan inercial como se decía. Y eso, más allá de que genera una contracción económica que tiene sus costos y contra la que el gobierno ha hecho relativamente poco para mitigar esos costos. Lo cierto es que nosotros necesitábamos reducir ese déficit sí o sí, no había ninguna vuelta ya, no había más magia. Entonces, eso lo veo como una sorpresa positiva que creo que los mercados están empezando a ver, de hecho. Ahora, lo curioso es que mientras fiscalmente sos muy contractivo y muy disciplinado, al punto de parecer un conductor en un juego de gallina con las manos atadas al volante, o sea, Milei parece que tiene las manos atadas al volante, lo cual le da gran credibilidad. Por el otro lado, la política monetaria y cambiaria ha sido bastante errática, no queda muy claro hacia dónde apunta, y creo que es todavía el talón de Aquiles de este modelo, porque hay gente que piensa distinto, pero creo que el tipo de cambio está apreciado y se va a seguir apreciando, más allá de lo anecdótico de que el tipo de cambio apreciado en Argentina nunca fue augurio de buenas noticias. Lo cierto es que nosotros necesitamos acumular reservas y necesitamos tener superávit externo para pagar la deuda y en algún momento eso te va a pedir que el tipo de cambio tenga una corrección y no creo que esa corrección esté hoy incluida en el plan. O si por ahí lo está y yo no me entero. Entonces es como luces y sombras. Yo habría esperado más ortodoxia monetaria que fiscal y creo que lo que se dio fue lo contrario, lo cual es inusitado en Argentina, porque en Argentina en general la prodigalidad fiscal se ve a veces mitigada por la ortodoxia monetaria, pero no al revés. O sea que de ese lado, como te digo, es un review, una reseña mixta. Ahora, después hay un montón de otras, porque hoy están como en un segundo plano. Todos estamos esperando que baje la inflación, que baje el riesgo país y que haya crecimiento. Bueno, hay muchas políticas sociales, educativas, de salud, de donde no veo que estén haciendo nada. Por ahí soy yo que no veo. Por ahí no veo mucha gestión y me da la sensación de que eso refleja la falta de interés o el menor interés que tiene el gobierno en esos aspectos en relación a los aspectos macro. Entonces, ahí sí creo que la verdad que hay mucho más para hacer y la Argentina lo necesita si estamos pensando más de 6 meses. Y por último está el tema del crecimiento. Yo francamente no me queda muy claro cómo vamos a crecer. No es que sea fácil en Argentina, no es que quiero decir el gobierno tiene la culpa de que no crezcamos, pero lo cierto es que el ajuste fiscal es contractivo, como generalmente lo es, o sea que de ese lado no va a venir el crecimiento. Y sin crecimiento, mucho de este impulso económico, pero aparte político, que tiene el gobierno con el ajuste fiscal se puede perder muy rápidamente. Entonces, como te digo, es muy temprano, pero mi reseña preliminar tiene estas luces y sombras. Eduardo, recién mencionaba yo que eras una máquina de escribir libros y has hecho en esa máquina libros de ficción. Gallo en el 2008, Sí. Culebrón en el 2013 y El Juego de la Mancha en el 2018. ¿Cómo no sos el primer economista que se dedica también a la ficción? Creo que no. Creo que Sebastián Creo que Edwards no. también escribió algo de ficción. Sí, Andrés Velasco tiene un par de libros. De Nicolás Gadano tiene 2 Nicolás libros. Gadano tiene, es cierto. Y Enrique hay alguno Sewach no más. tiene también, creo que Enrique Sewach también algo de ficción hizo. Le tengo que preguntar, me parece que no. Si lo tiene, no me contó. Lo tiene guardado. Pero, pero hay alguno más seguro, sí. Y sigo escribiendo, yo escribo, no sé cuándo escribo, la verdad, pero de pronto aparecen cosas. Tengo una novela ahora terminada que está buscando casa y estoy avanzando con otra. A mí me gusta escribir, o sea, viste que hay gente que le cuesta sentar el culo y Sí, empujar el lápiz. A mí me gusta el proceso tanto como el resultado, de hecho a veces más que el resultado. pero Entonces para mí es como un alivio, me abre la cabeza, cambio completamente el mood, escribir. Así que para mí es a la vez, no es terapia, pero es un placer hacerlo y por eso de vez en cuando tengo un hueco avanzo con alguna de las cosas que tengo. y, Pero
es cada vez más difícil, porque es demasiada Tenés dispersión. que hacer como Borges, que escribía cuentos y no novelas. Vos sabés que el año pasado empecé con cuentos precisamente por eso. O novelas cortas, viste que cada vez se escribe más corto, novelas cortas de 100 páginas. Pero una novela de 300 páginas yo hoy creo que no podría. No tengo, no es solo el tiempo, tenés que tener la capacidad del espacio mental, porque tenés que cambiar completamente el registro de Bueno, lo que usás cuando escribís una op-ed, una editorial, en relación a una novela. Pero bueno, sí, sigue eso como una especie muy de bien, muy bien. carril paralelo. Me parece bien. Y la última, Eduardo, es consejos a jóvenes economistas que hoy están iniciando la carrera. Pero mira, por suerte puedo refritarme a mí mismo, porque ayer vino el hijo de una amiga muy querida a preguntarme qué hacer. Y lo primero que le dije fue, tenés que pensar, no tanto qué te gustaría estudiar, sino qué te gustaría hacer. O sea, invertir, hacer algo que en economía, y esto es bien nerd, llamamos backward induction, que es un poco pensar desde adelante para atrás. O sea, a qué fecha tenés que llegar y después ver para atrás cómo deberías poner los mojones temporales para llegar en tiempo. Bueno, vos, un tipo joven, le tenés que decir qué quieres hacer. Fíjate qué quieres hacer o quién quieres ser. Porque el camino natural de estudio esto porque me gusta, o voy al doctorado porque es el título más grande al que puedo acceder y me da la cabeza, no creo que sean eficientes. El doctorado, para empezar, hoy ya no tiene el valor específico que tenía cuando yo lo hice. Hay muchos doctores, pero aparte muchos de los principales trabajos para economistas son trabajos crossover en empresas privadas, no necesariamente en la academia. O sea que salvo que te guste escribir papers académicos y publicar papers académicos, ir a simposios académicos toda tu vida, el doctorado puede no ser la opción más efectiva. Y si te gusta la política pública, hay muchas cosas que puedes estudiar, incluyendo una maestría en administración pública. Pero después hay innumerables programas de posgrado que son, como te digo, crossover. O sea, yo estoy haciendo mucho trabajo ahora con inteligencia artificial. Obviamente no lo estudiamos en el Departamento de Economía, pero es fundamental para pensar desde el mundo laboral hasta, no sé, cuestiones relacionadas con el crecimiento del elemento de productividad futuro. Entonces, es mucho más, por eso digo, es mucho más rico el panorama hoy y es mucho más transversal de lo que era cuando a mí me tocó estudiar. Y como te digo, salvo que quieras entrar como profesional en la fábrica de producir papers, yo exploraría carreras más cortas, porque hay mucha más variedad, pero aparte porque muchas de las cosas más tópicas, más calientes ahora, cambian con tal rapidez que cualquier programa que dure más de 4 años, vas a estar empezando aprendiendo cosas que a los 4 años ya no van a ser tan relevantes. Entonces te conviene estudiar corto. Pero bueno, el tema es mucho más profundo que eso, pero esto es lo que le dije al hijo de mi amiga y creo que es un buen consejo general. Buenísimo, Eduardo. Te agradecemos mucho el contacto acá con Shot Financiero. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, esperamos el próximo libro de ficción y de no ficción, que seguramente alguno más estarás cocinando. Serás el primero en enterarte. Muchas gracias por la invitación, Will. Abrazo enorme, Eduardo. Hasta la próxima. Chao, chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Eduardo Levi Sheshati. Nos reencontramos en una semana nada más con otro entrevistado de la economía y los mercados internacionales.